En el primer apartado vamos a tratar sobre el agua y cómo contaminamos el agua y cómo deberíamos descontaminar o cómo descontaminamos el agua. El agua es el elemento imprescindible para la vida, es un elemento básico para la vida en la Tierra, por varias razones. Primero, es el medio adecuado por tener muchos elementos disueltos, muchos nutrientes que nos sirven de alimentación a nosotros de forma secundaria y a los algas, peces y otro montón de microorganismos que viven de los elementos disueltos en el agua. Por otra parte, ayuda a mantener la temperatura de la Tierra dentro de unos márgenes adecuados para la vida. Si en la Tierra no hubiera agua, la diferencia de temperaturas entre noche y día, invierno y verano, sería mucho más grande, mucho más brusca. Hay mucha agua en la Tierra y el agua hace de amortiguador térmico, por así decirlo. El agua tarda mucho en calentarse y tarda mucho en enfriarse. Por lo tanto, cuando hace frío, el agua se mantiene caliente de cuando ha hecho calor y atempera la atmósfera. Y luego es un componente esencial de los seres vivos, en el sentido de que forma parte de nosotros. Cada ser vivo cualquiera, por ejemplo, un humano es un 70% agua. Hay animales que son un 90, un 95% agua. Entonces, es un componente, además de ser necesario como disolvente o como lugar donde están los nutrientes, y además mantiene la temperatura de la Tierra, proporciona el oxígeno, bueno, un montón de cosas que hace del agua un elemento básico. De hecho, cuando se intenta buscar vida en otros planetas, lo primero que se mira es que haya agua, porque se entiende que el agua es un elemento imprescindible para no solo nuestro tipo de vida, sino cualquier tipo de vida que se nos ocurra, por lo menos pensar. Los humanos, lo que decía, estamos formados por un 70% de agua. Si una persona pesa 100 kilos y le incineras hasta que se convierte en ceniza, se evaporarían 70 litros de agua y solo un 30% serían lo que quedaría, que sería la materia sólida de la persona. Y cada día perdemos entre 2 y 3 litros de agua. O sea, todos los días tenemos que beber entre 2 y 3 litros de agua porque perdemos 2 o 3 litros de agua. Debido a la respiración, porque gran parte del aire que nosotros expiramos cuando expulsamos el aire de los pulmones es vapor de agua. Por el sudor, transpiramos para mantener la temperatura, para mantenernos dentro de los márgenes adecuados a nuestras necesidades, que son los 37 grados más o menos, 36 y medio. En la orina, eliminamos sustancias de desecho disueltas en la orina, con lo cual eliminamos un montón de agua que hay que recuperar. ¿Vale? Entonces, todo este agua perdido por la respiración, por el sudor y por la orina, hay que recuperarlo bebiendo y comiendo alimentos ricos en agua. Entonces, el agua natural, el agua tal cual lo hemos visto en el tema anterior, el de los ríos, el de las aguas salvajes, el de los torrentes, el del mar, el de las aguas subterráneas, no es apta para el consumo humano directamente. Nosotros no podemos beber agua de un río. Podemos beber agua de una fuente natural, de alta montaña, de agua muy pura, pero aún así no de todas partes. Entonces, para poderla beber con seguridad, tenemos que eliminar todas esas impurezas, tanto minerales como seres vivos, ¿vale? Y este proceso se le llama potabilización, que consiste en hacer el agua potable. Potable quiere decir que se puede beber. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua potable tiene que tener varias características. Una, no debe contener sustancias nocivas para la salud. Es decir, no tiene que tener ni contaminantes químicos, como puede ser nitratos, ni contaminantes físicos, como puede ser que esté muy caliente, o que esté muy fría, o que sea radiactiva, ni puede tener contaminantes biológicos, no puede tener microorganismos de ningún tipo. Debe tener una determinada proporción de gases y sales. Es decir, dentro de que tiene que tener sustancias, o puede tener sustancias que no sean nocivas, como el oxígeno o el CO2 o cloruros o algunos carbonatos, tiene que tenerlos en una cierta cantidad. No puede tener ni muchísimos ni nada. Tiene que tener unos márgenes de cada uno de los elementos permitidos, digamos, no nocivos. Y luego, aunque solamente sea por una cuestión de que esté rica, ¿vale? Tiene que ser incolora, tiene que ser inodora y tiene que tener un sabor agradable, ¿vale? Incolora, que no tiene que tener color, inodora, que no tiene que tener olor, y un sabor agradable, es decir, que porque
se pueda beber con cierto gusto, ¿vale? Hay agua que es perfectamente potable y que tiene cierto color, pero no nos llama la atención, no nos gusta, entonces es preferible eliminar el color. Se estima que solo el 0,4% del agua del planeta es apta para el consumo humano, ¿vale? Todo lo demás no se puede beber, ni aunque se potabilice, ¿vale? Entonces, la potabilización consiste principalmente en eliminar sustancias tóxicas, como el cromo, el plomo, el zinc, que son metales, también algas, arenas, bacterias, virus, etcétera, que puedan estar presentes en el agua. El agua, cuando se saca de un arroyo, de un río, de un canal o de una presa, tiene un montón de cosas. Es agua de un embalse. Entonces hay que someterla a un tratamiento para poderla beber. Este tratamiento se lleva a cabo en lo que se denominan estaciones de tratamiento de agua potable o ETAP. ¿En qué consiste la potabilización? Pues tiene 5 fases. Tiene una primera fase que se llama pretratamiento, que consiste en eliminar los elementos grandes que hay en el agua según viene de un pantano. Imaginaos, por ejemplo, el pantano de San Juan o el embalse Belatazar o cualquier otro embalse que conozcáis, cómo está el agua, ¿vale? Bueno, pues lo primero es eliminar los sólidos de gran tamaño y las arenas. Entonces ese agua llega a la planta potabilizadora y mediante rejas y tamices y coladores, ¿vale?, se va eliminando mediante este pretratamiento todos los grandes sólidos, incluso peces, porque el agua viene con peces. El segundo paso es lo que se llama coagulación o floculación. Ahí lo que se hace es que se le echan al agua unos productos químicos que no nos resultan tóxicos, ¿vale?, que aglutinan, que agrupan, que apelotonan las impurezas para después eliminarlas, ¿vale? Yo tengo el agua turbia porque tiene un montón de partículas que son tan pequeñitas que no pasan, no se retienen en los filtros y que tampoco se hunden, sino que se quedan en suspensión. Pues para eliminar eso he utilizado coagulantes. Al echar los coagulantes, esas pequeñas partículas se agrupan formando partículas más grandes y van bien a flotar, bien a hundirse. Lo que flota se recoge por arriba, se elimina. Y lo que se hunde, lo que se hace es pasar al siguiente apartado, que es el apartado 3, que es la decantación. Entonces, en la decantación se deja el agua quieta en grandes depósitos para que esas partículas que se han coagulado en el paso 2 se separen por gravedad, cayendo despacito, despacito, despacito hasta el fondo. Después lo que se hace es que el agua de los decantadores se coge de la parte intermedia, ni de la de arriba para que no haya cosas flotantes, ni de la de abajo. Entonces, ese agua luego se va a filtrar, porque todavía va a tener partículas. Entonces se van pasando por filtros, normalmente de arena, que va pasando por filtros más grandes, arena más pequeña, hasta que pasa por arena muy fina, y el agua pasa completamente limpia y se recoge después del filtrado y ahí ya se desinfecta. Ahí es cuando se le añade el cloro. El cloro se añade para matar a los posibles microorganismos que hayan pasado todas las fases anteriores. Entonces, mira, tengo los depósitos de agua, hago primero la filtración inicial, el pretratamiento, el agua me pasa sin elementos grandes, le echo los coagulantes y los floculantes y lo decanto. Al decantarse las partículas se me van a ir para abajo. Cojo la parte de arriba, que es la que va a tener menos restos, y lo paso por filtros. Filtros grandes, filtros cada vez más pequeños, hasta que me escurre por debajo el agua completamente colada. Una vez que tengo el agua completamente limpia, le añado cloro u ozono, también se puede utilizar como desinfectante, y se desinfecta. Y una vez que está desinfectada, lo puedo distribuir a las casas. Pero ¿qué ocurre? Llega el agua a nuestras casas, llega el agua a nuestras fábricas, llega el agua a nuestras tiendas, a nuestras granjas, y tras usarla, la eliminamos de forma contaminada. Con lo cual, ahora las propiedades que tenía el agua están alteradas, siendo inadecuado para su uso. Daros cuenta que nosotros vamos a verter el agua a un río y ese río puede ser que sirva para otro pueblo que esté por debajo del nuestro, o simplemente para el medio ambiente. Entonces, ¿qué actividades humanas contaminan el agua? Pues actividades domésticas,
lo que hacemos en nuestras casas, ¿vale? La higiene personal, la limpieza del hogar, la cocina, colamos unos espaguetis y tiramos el agua, todo eso contamina el agua. Actividades industriales, en el proceso de fabricación de distintos elementos, vierten al agua aceites, metales pesados, productos químicos, refrigerantes, etcétera. Y luego las actividades agrícolas y ganaderas, los restos de los animales, los pesticidas, ¿vale? El pis de las vacas, la caca de los cerdos, la caca de las gallinas, etcétera. Todo eso contamina el agua y ese agua va a terminar en el suelo y puede contaminar el agua natural, el agua del medio ambiente. Entonces, antes de devolver el agua a los ríos después de haberla utilizada, hay que someterla a un proceso de descontaminación, que consiste en dejar el agua lo más parecido posible a como lo recogimos antes de utilizarlo. Y esto se va a llevar a cabo en lo que se denominan estaciones de tratamiento de aguas residuales, estaciones depuradoras de aguas residuales o EDAR. Una EDAR tiene 3 tipos de tratamiento, ¿vale? Tiene tratamientos físicos, que consiste en eliminar de forma física, mediante flotación, filtración, colado, etcétera, desarenado, desengrasado, los elementos que se puedan quitar de esta manera. Luego tiene un tratamiento químico, que consiste en añadir productos que van a facilitar los anteriores, ¿vale? Van a aglutinar restos para poderlos eliminar más fácilmente, o van a matar a los microorganismos, o van a modificar el pH para volverlo a dejar de la forma normal. Y luego hay tratamientos biológicos, que es el principal, que consiste en el uso de bacterias y otros microorganismos, pero principalmente bacterias, que se van a alimentar de la materia orgánica que nosotros añadimos al agua como contaminante, ¿vale? Por ejemplo, los detergentes o los restos de espagueti, y se los van a comer. Y van a eliminar entonces toda esta materia orgánica del agua, de forma que van a dejar el agua sin carga orgánica. La depuración consiste en 4 fases. El pretratamiento es igual que antes. El agua llega por las alcantarillas, procedente de los grifos, de las alcantarillas de las calles, de las tiendas, etcétera, llega a la depuradora. Y ahí los sólidos grandes se eliminan mediante métodos físicos como rejas y rejillas. ¿Vale? Ya como antes. Imaginar una alcantarilla, las hojas que entran por las alcantarillas, una paloma muerta, una rata, un resto de lo que sea. Todo eso llega a la depuradora y ahí mediante filtros y coladores y rejas se va eliminando todo eso. Una vez que tengo el agua sin tropezones grandes, paso al tratamiento primario. El tratamiento primario consiste en eliminar los sólidos flotantes y en suspensión. Es decir, plumas, pelos, grasa, todo eso está flotando, y arenas, restos minerales, restos de plásticos microscópicos, esos están en suspensión. Entonces, mediante procesos químicos y físicos, como antes, mediante floculantes y coagulantes, los floculantes hacen que productos floten y los coagulantes hacen que los otros productos se hundan, de forma que me dejan una capa de elementos contaminantes que flotan y otra capa en el fondo, elementos contaminantes que están en el fondo. Y eso lo voy recogiendo con una especie de paletas, lo de arriba, y mediante simplemente recogiendo por debajo, eliminando las grasas, elimino todo lo que está hundido. De ahí se va al tratamiento secundario. El tratamiento secundario es el biológico. Entonces, el agua se pone en grandes depósitos, grandísimas piscinas, que están llenas de bacterias que se van a alimentar de la materia orgánica. Entonces, cuando pasa el tiempo correspondiente, el agua está sin carga orgánica, ¿vale? Se hace pasar el agua muy despacito para que cuando desde que entra en la piscina hasta que sale por el otro lado, se haya depurado la materia orgánica. Entonces, ese agua que sale ya libre de materia orgánica se somete al tratamiento terciario, que es en el que se va a eliminar los microorganismos que se han podido colar. Todas esas bacterias tengo que eliminarlas, las que van al agua que voy a devolver a los ríos. Entonces, el tratamiento terciario se van a eliminar esos microorganismos.
¿Cómo se hacen estas cosas? Pues generalmente con decantado, es decir, lo dejo que se pose en el fondo, y con filtros. Entonces aquí tenéis un ejemplo de las fases. Me llega el agua del alcantarillado, y mediante coladores, rejas, tamices, voy eliminando la grasa y las partículas que se hunden, y por arriba no está puesto, pero se va eliminando lo que flota. Entonces, el agua cogida de en medio, para que tenga la menor cantidad posible de restos sólidos, se pasa a decantar. ¿Para decantar para qué? Para que los lodos, los barros se me vayan. Eso los quito. El agua lo someto al tratamiento biológico, que están las bacterias. Las bacterias descomponen los nutrientes y dejan agua limpia. Ese agua limpia la paso a otro tanque donde lo vuelvo a decantar para que se me vayan las cosas al fondo, y el agua limpia lo someto a un tratamiento físico-químico, normalmente ozono o algún tipo de cloro, otro producto químico. Entonces ya tengo un agua depurada y la puedo devolver al río. ¿Qué son los otros conductos por los que muevo los barros? ¿Vale? Los barros se me han quedado aquí, se me han quedado aquí, se me han quedado aquí, y los recupero y los deshidrato y los utilizo para los parques, para mezclarlo con el abono y utilizarlo de abono para que crezcan las plantas.